La historia de Ellis Granger, traición y renacimiento en el mundo de la logística. Desde el momento en que escuché la voz del presidente Randall Bloom, supe que algo andaba mal. A mis 43 años, con una década de servicio en Maritime Global Logistics en Denver, nunca antes había escuchado ese tono. Era el tipo de voz que usas cuando tienes que dar malas noticias a un perro leal. Me encontraba en la sala de juntas de caoba a las 3 de la tarde un jueves, aún con el polvo del viaje de regreso de Houston. Solo 3 horas antes, había cerrado el trato más grande de mi carrera con el CEO de Continental Shipping. 18 meses de contrato, 12 millones en ingresos, y me habían pedido personalmente que manejara la cuenta. Mi teléfono no paraba de sonar con felicitaciones del equipo. Pero ahora, Bloom me miraba como si lo hubiera decepcionado de alguna manera. La invitación decía presentación de crecimiento estratégico, asistencia obligatoria. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando mi asistente Janet no pudo mirarme a los ojos al entregarme la agenda impresa. Con 22 años en la compañía, ella siempre sabía hacia dónde soplaba el viento antes que nadie. Los otros miembros de la junta estaban sentados rígidos como maniquíes alrededor de la mesa. Gregory Williams, nuestro CFO, no dejaba de mirar su reloj. Patricia Ayes, jefa de operaciones, estudiaba sus uñas como si guardaran los secretos del universo. Ninguno de ellos quería mirarme a los ojos. Había construido algo aquí. Cuando empecé, Maritime apenas facturaba 30 millones al año, sobreviviendo con contratos locales de fletes y almacenamiento. Yo cambié eso. Pasé fines de semana en conferencias del sector, volé a cenas con clientes de mi propio bolsillo, atendí llamadas a medianoche cuando los envíos se complicaban. Hice amigos de verdad, los que confiaban en mí con sus negocios porque confiaban en mí como persona. Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Harwell Industries. No eran solo cuentas en una hoja de cálculo. Eran relaciones que había cultivado durante años, basadas en acuerdos de palabra y promesas cumplidas. Bloom barajó sus papeles y carraspeó. Tenemos algunas noticias emocionantes sobre la dirección futura de la compañía. Sentí ese familiar nudo en el estómago. El mismo que tuve el día que mi exesposa me dijo que había estado pensando en nosotros. El mismo que tuve cuando mi padre me llamó para decirme que los médicos habían encontrado algo en su escáner. Esa certeza enfermiza de que todo estaba a punto de cambiar y no para bien. A través de las ventanas de piso a techo, podía ver el horizonte de Denver bajo un cielo de octubre. 10 pisos más abajo, el tráfico se movía como sangre por las arterias. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a que la mía estaba a punto de dar un giro. Bloom sonrió. No llegó a sus ojos. Quiero presentarte a alguien. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Shawn Eastman entró como si fuera el dueño del lugar. Traje caro, paso seguro, apretón de manos que duró exactamente 3 segundos. Lo había visto por la oficina durante meses, pero ahora algo era diferente. La forma en que se movía, la forma en que los miembros de la junta de repente se sentaron más derechos. Shawn se hará cargo de tu posición como director de relaciones con clientes. Efectivo inmediatamente, anunció Bloom. Sin preámbulos, sin explicaciones, solo un cuchillo entre las costillas, limpio y rápido. Sentí las palabras como un golpe físico. 10 años, Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Harwell Industries, todas las noches tardías, llamadas de fin de semana, construcción de relaciones, se esfumaron. Apreciamos todo lo que has hecho por Maritime, continuó Bloom, su voz tomando ese tono corporativo que usan los gerentes cuando te van a perjudicar. Pero necesitamos a alguien con mejores conexiones en la industria para llevarnos al siguiente nivel. No es nada personal. Solo negocios. Nada personal. Miré alrededor de la mesa. Williams no quería mirarme a los ojos. Ayes estaba estudiando su teléfono como si guardara los secretos del universo. Estas personas habían sonreído en mis fiestas de cumpleaños, me habían estrechado la mano cuando cerré tratos, me dijeron que era familia. La familia no hace esto. La transición será fluida, dijo Eastman, su voz suave como la seda. Ya me he puesto en contacto con varias cuentas clave para presentarme. Continental fue muy receptivo al cambio. Eso me dejó helado. El mismo Continental cuyo CEO,
Tom Morrison, me había pedido personalmente que manejara su cuenta. El mismo Tom que me había invitado a la boda de su hija la primavera pasada, que me llamaba Ellis en lugar de señor Granger, que confiaba en mí con los envíos más sensibles de su compañía. Me levanté lentamente, me ajusté la corbata y miré directamente a los ojos de Bloom. Las conexiones son todo en este negocio, dije. Mi voz era firme, calmada. Tienes toda la razón. Le estreché la mano a Eastman. Mucha suerte, Sound. Estoy seguro de que te irá muy bien. Luego salí. En el elevador, saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Tom Morrison. Un mensaje de Janet. Limpia tu oficina. Lo siento, Ellis. El elevador descendió pasando pisos de personas que creían saber cómo funcionaban los negocios. Pasando cubículos llenos de jóvenes profesionales ambiciosos que creían que la lealtad y el trabajo duro eran suficientes. Pasando un escritorio de recepción donde los visitantes venían a reunirse con una compañía que había ayudado a construir desde cero. Para cuando llegué al estacionamiento, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Las conexiones son todo. Estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Pasé el jueves por la noche en mi oficina en casa, rodeado de 10 años de tarjetas de presentación, archivos de clientes y contratos. Mi casa se sentía demasiado silenciosa sin el constante zumbido de llamadas de trabajo y notificaciones de correo electrónico. Janet había empacado mis pertenencias personales y las había dejado en mi puerta principal con una nota: cambiar las cerraduras. Lo siento. 22 años con la compañía y despidieron a mi asistente por ayudarme. El viernes por la mañana, llamé a Tom Morrison en Continental Shipping. Contestó al primer timbrazo. Ellis, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo desde ayer. Un tipo llamado Eastman llamó diciendo que se haría cargo de nuestra cuenta. Le dije que se fuera al infierno, pero mi equipo de adquisiciones está haciendo preguntas. Tom, necesito decirte algo. Le expliqué la situación. Sin edulcorar, sin lenguaje corporativo, solo la verdad. Tom escuchó sin interrumpir, como es su estilo. 26 años dirigiendo Continental, y había escuchado todas las historias de traición en el libro. Esos hijos de, dijo cuando terminé. Después de todo lo que has hecho por esa compañía. Estoy comenzando mi propia firma, le dije. Granger Logistics. Mismo servicio, mismo equipo, solo sin la política. Cuenten con nosotros. Haré que Legal redacte una carta de terminación para Maritan hoy. 1 abajo. Llamé a Patricia Hoffman en Morrison Manufacturing a continuación. Había estado con Morrison durante 15 años. Había ascendido desde empleada de envíos hasta vicepresidenta de operaciones. Habíamos resuelto una docena de crisis juntos, desde huelgas de trabajadores portuarios hasta retrasos por huracanes. ¿Qué hicieron?, dijo cuando le expliqué. Ellis, esa compañía no sería nada sin ti. Morrison Manufacturing está retirando nuestro contrato inmediatamente. 2 abajo. Para la hora del almuerzo, había hablado con 8 de mis principales clientes. 7 estaban listos para seguirme. El octavo, Harwell Industries, quería reunirse en persona antes de tomar cualquier decisión. Eso debería haber sido mi primera advertencia. Conduje a la sede de Harwell en el centro tecnológico, esperando una conversación rutinaria con su gerente de logística, David Chen. En cambio, me encontré sentado frente a su nuevo director de adquisiciones, un niño que parecía recién salido de la escuela de negocios. Señor Granger, apreciamos que se tome el tiempo para reunirse con nosotros, dijo, consultando una tableta como si estuviera leyendo un guión. Sin embargo, Harwell Industries ha decidido honrar nuestro contrato existente con Maritan Global Logistics. El señor Eastman presentó un caso muy convincente para la continuidad. Mi sangre se heló. El señor Eastman estuvo aquí ayer por la tarde, justo después de que lo despidieran, de hecho. Mencionó algunas ideas interesantes sobre la caza furtiva de clientes y el incumplimiento del deber fiduciario. El niño deslizó un documento a través de la mesa. Carta con membrete legal de Harwell. No solo se quedaban con Maritan. Amenazaban con demandarme si contactaba a alguno de sus empleados sobre servicios de logística. El señor Eastman también mencionó que varios clientes podrían reconsiderar sus decisiones apresuradas una vez que entiendan las implicaciones legales de seguirlo.
Conduje de regreso a mi casa en silencio, mi teléfono zumbando con llamadas entrantes. Tom Morrison primero. Ellis, mi equipo legal está recibiendo resistencia sobre la terminación del contrato. Maritan está alegando incumplimiento de contrato, amenazando con demandar por el valor total de nuestro acuerdo. 18 meses a 12 millones. Mi junta está nerviosa. Patricia Hoffman llamó 20 minutos después con la misma historia. Maritan estaba jugando duro, amenazando con acciones legales contra cualquier cliente que intentara seguirme. Eastman había pasado la mañana visitando mis cuentas más grandes, armado con abogados y amenazas veladas. Para la noche, 5 de mis 7 clientes confirmados habían llamado para disculparse. No es personal, Ellis. Simplemente no podemos permitirnos una batalla legal en este momento. Me senté en mi cocina mirando un plan de negocios que había garabateado en una servilleta. Granger Logistics. Sonaba bien en teoría, pero la teoría no paga el alquiler ni las facturas legales. Eastman me había superado. Mientras yo hacía llamadas y estrechaba manos, él construía un muro legal alrededor de mi base de clientes. Guerra corporativa en su máxima expresión. Pero había cometido un error crítico. Asumió que lucharía limpio. El sábado por la mañana, conduje a la casa de Janet con café y pasteles de su panadería favorita. Vivía en una casa ordenada en Arvada, el tipo de lugar donde los vecinos aún llevan cacerolas cuando alguien está enfermo. Me despidieron ayer, dijo antes de que pudiera hablar. 22 años, Ellis. 22 años. Y me dieron 2 horas para empacar mi escritorio. Lo siento, Janet. Esto no es lo que quería. Oh, cariño, lo sé. Sirvió café en tazas desiguales. El tipo de informalidad cómoda que solo obtienes de alguien que ha trabajado a tu lado durante una década. Pero aprendí algunas cosas antes de que me sacaran. Me entregó una carpeta manila. ¿Recuerdas cuando Eastman comenzó a hacer todas esas preguntas sobre tus relaciones con los clientes? Puede que haya hecho copias accidentalmente de algunos documentos que solicitó. Dentro de la carpeta había copias de mis archivos de clientes, información de contacto, detalles de contratos, notas personales que había escrito sobre la construcción de relaciones, todo lo que Eastman necesitaba para atacar sistemáticamente mis cuentas. Sabía exactamente a quién llamar y qué decir, continuó Janet. Hizo que su equipo legal redactara cartas de amenaza antes de que siquiera te despidieran. Todo esto se planeó hace semanas. Cuanto más profundizaba, peor se ponía. Eastman no solo había robado mi trabajo. Había estudiado mis métodos, analizado mis relaciones y construido una estrategia para neutralizarme antes de que siquiera supiera que estaba bajo ataque. Pero había más. Mira la página 12, dijo Janet. Un memorándum de Bloom a la Junta con fecha de hace 3 semanas. Asunto: plan de sucesión para el director de relaciones con clientes. El memorándum esbozaba un plan para removerme antes de fin de año y reemplazarme con un candidato con conexiones superiores en la industria y ventajas del legado familiar. Mencionaba específicamente preocupaciones sobre mi enfoque demasiado personalizado en las relaciones con los clientes y el riesgo de dependencia del cliente en un solo empleado. Lo habían estado planeando durante meses. Página 15, dijo Janet en voz baja. Una proyección financiera que mostraba cómo Maritan podía aumentar los márgenes de ganancia al renegociar los contratos de mis clientes. Sin mí en la ecuación, podían presionar para obtener mejores términos, reducir los niveles de servicio y embolsarse la diferencia. No solo me estaban reemplazando, planeaban explotar las relaciones que yo había construido. Hay más, dijo Janet. Sacó su teléfono y me mostró una grabación de voz. Puede que haya dejado mi teléfono grabando accidentalmente durante la reunión de Bloom con Eastman ayer. Escuché la voz de Bloom crujiendo a través del altavoz. Granger fue útil para construir el negocio, pero es demasiado un lastre ahora. Los clientes confían más en él que en la compañía. Eso es peligroso. Necesitamos a alguien que entienda que la lealtad fluye hacia arriba, no hacia abajo. La respuesta de Eastman fue igualmente escalofriante. Mi padre lidió con el mismo problema cuando tomó el control de Eastman's Shipping. A veces tienes que cortar el cáncer, incluso si duele a corto plazo. No solo me estaban despidiendo, estaban destruyendo sistemáticamente mi capacidad para competir. Las amenazas legales,
Las disputas contractuales, las tácticas de intimidación, todo planeado con anticipación. Le devolví el teléfono a Janet y me quedé en silencio por un largo momento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Pensé en mi padre llegando a casa cada noche con polvo de concreto en el cabello. Me había enseñado que el trabajo se trataba de construir algo que durara. Pero también me había enseñado que a veces tienes que luchar por lo que has construido. Voy a enseñarle sobre la lealtad, dije finalmente. Fluye en ambas direcciones. El lunes por la mañana no comencé mi propia compañía. En cambio, hice una llamada diferente. Velocity Freight Solutions. Habla Catherine. Hola, Catherine. Soy Aegis Granger. Me gustaría hablar con su CEO sobre una propuesta de negocios. Velocity Freight era el mayor competidor de Maritime en el mercado de Denver. Más pequeño, más ágil y hambriento por el tipo de contratos que yo había estado manejando. Su CEO, Michael Santos, había intentado reclutarme 2 veces en los últimos 5 años. Aegis Granger, dijo Santos cuando tomó la llamada. He escuchado noticias interesantes sobre ti y Maritime. Café, dije. Nos reunimos en una pequeña cafetería en lodo, lejos de los corredores corporativos donde los rumores de la industria se propagaban como incendios forestales. Santos era exactamente lo que esperabas de alguien que había construido una compañía de logística desde cero. Directo, práctico y lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad cuando caminaba por su puerta. Adivina, dijo después de que le expliqué mi situación. ¿Quieres un trabajo? Quiero una sociedad. Eso captó su atención. Te traigo 12 millones en nuevos negocios en 60 días, dije. A cambio, me das participación accionaria y autonomía completa sobre las relaciones con los clientes. Sin interferencias, sin supervisión corporativa, sin niños MBA de Harvard haciendo preguntas sobre mis métodos. 12 millones es un número grande, Aegis. Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Alpine Distribution, Rockwell Freight, Cascade Industries y 4 más. Todos contratos que llevé a Maritime y todas relaciones que construí personalmente. Me despidieron pero no pueden despedir las relaciones. Santos revolvió su café y me estudió como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Maritime te peleará. Demandarás, disputas contractuales, todo el paquete. Que lo intenten. Nunca firmé una cláusula de no competencia. Bloom siempre decía que esos acuerdos mostraban una falta de confianza en los empleados. Y los clientes están cansados de ser tratados como entradas en una hoja de cálculo en lugar de socios comerciales. Saqué mi teléfono y le mostré mensajes de texto del fin de semana. Tom Morrison, listo para moverse cuando tú lo estés. Patricia Hoffman, Morrison Manufacturing solo está esperando tu señal. David Chen de Alpine Distribution. Harwell cedió a la presión, pero Alpine no se dobla ante las amenazas. La intimidación legal funcionó con 2 compañías, continué, pero con las demás tuvo el efecto contrario. A nadie le gusta que lo intimiden, especialmente por su propio proveedor de servicios. Santos se recostó en su silla. ¿Qué tipo de participación accionaria estamos hablando? 20% por el negocio que traigo. 30% si llegamos a 15 millones a fin de año. Es mucha participación por un negocio que técnicamente aún no posees. Es mucho negocio para una compañía que quiere duplicar su tamaño de la noche a la mañana. Nos estrechamos las manos en el estacionamiento. Para el miércoles, había firmado papeles de empleo con Velocity Freight como vicepresidente ejecutivo de cuentas estratégicas. Para el viernes, estaba haciendo llamadas. Tom, soy Aegis. Tengo buenas noticias. Las conversaciones eran diferentes esta vez. En lugar de pedirles a los clientes que tomaran un riesgo con una nueva empresa, les estaba ofreciendo una alternativa probada. Velocity tenía la infraestructura, la cobertura de seguro y el respaldo legal para manejar contratos importantes. Todo lo que necesitaban eran las relaciones. Continental Shipping terminó su contrato con Maritime el lunes. Morrison Manufacturing siguió el martes. Para el final de la semana, 6 cuentas importantes se habían cambiado a Velocity. Eastman me llamó el jueves por la tarde. Necesitamos hablar, dijo. No, dije. Realmente no. Colgué y volví al trabajo.
La llamada llegó a las 8 de la mañana de un martes. Era el mismo Bloom, su voz tensa con una ira apenas controlada. «Estás destruyendo esta compañía», dijo sin preámbulos. «Buenos días para ti también, Randall. 18 millones en ingresos perdidos en 6 semanas. 18 millones. Aegis. La junta está haciendo preguntas». Me senté en mi nueva oficina en Velocity Frat, mirando el horizonte de Denver a través de ventanas que daban directamente hacia el edificio de Maritan. Habíamos elegido deliberadamente esta ubicación. A veces, la mejor venganza es asegurarse de que tus enemigos puedan ver exactamente qué tan bien te está yendo. Suena como un problema de gestión, dije. Podemos resolver esto. Vuelve. Pon tu precio. Ya lo hice. 20% de participación en tu compañía, autonomía completa sobre las relaciones con los clientes y una disculpa pública por cómo manejaste mi despido. Silencio al otro lado. Eso es una locura. Entonces supongo que no tenemos nada de qué hablar. Colgué y volví a mi computadora. 3 clientes más habían solicitado propuestas de Velocity durante el fin de semana. La noticia se estaba difundiendo en la industria de que Aegis Granger estaba disponible nuevamente, y esta vez trabajaba para una compañía que entendía el valor de las relaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet, quien ahora trabajaba como mi asistente ejecutiva en Velocity. Eastman acaba de entrar a la sala de descanso luciendo como si alguien le robara su dinero del almuerzo. A las 3 de la tarde, recibí otra llamada, esta vez de Gregory Williams, el CFO de Maritan. Aegis, necesitamos hablar sobre una transición de regreso a Maritan. La junta está preparada para hacerte una oferta generosa. ¿Qué tan generosa? Tu antigua posición, un aumento del 20% en el salario y un asiento en la junta directiva. Me reí. En realidad me reí en voz alta. Greg, hace 6 semanas, estaba sentado en esa sala de juntas y viste cómo Randall me despedía. No dijiste una palabra. Ahora quieres que vuelva porque tu niño dorado Eastman no puede manejar a los clientes que cultivé durante 10 años. Es una buena oferta, Aegis. Es una oferta desesperada. Y la respuesta es no. Esa tarde, conduje frente al edificio de Maritan en mi camino a casa. La mitad de las luces estaban apagadas. El estacionamiento que solía estar lleno a las 7 de la tarde estaba casi vacío. 3 meses después, estaba revisando los números trimestrales cuando Janet tocó a la puerta de mi oficina. Aegis, hay algo que deberías ver. Me entregó un recorte de periódico. Sección de negocios, noticias locales, Maritan Global Logistics adquirida por Eastern Transport Holdings. Leí el artículo 2 veces. Bloom fue citado diciendo que la adquisición proporcionaría nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Lenguaje corporativo para estábamos perdiendo dinero y tuvimos que vender antes de quebrar. Eastman no fue mencionado en el artículo en absoluto. ¿Qué pasó con nuestro amigo de Harvard?, pregunté. Despedido el mes pasado, dijo Janet. Aparentemente, las conexiones de su padre no se extendían al control de daños. Doblé el periódico y lo dejé a un lado. No había satisfacción en ver morir a una compañía, incluso una que me había traicionado. Maritan había sido mi hogar durante 10 años. Gente buena trabajaba allí. Gente que no tenía nada que ver con las malas decisiones de Bloom. Janet, averigua si alguno del personal de almacén de Maritan necesita trabajo. Podríamos usar personas experimentadas. Ya estoy en eso. Tengo 6 currículums en tu escritorio. Pasé el resto de la tarde revisando solicitudes de antiguos empleados de Maritan, personas con las que había trabajado durante años, ahora buscando nuevas oportunidades porque sus ejecutivos habían priorizado las conexiones sobre la competencia. A las 6 de la tarde, cerré mi oficina y caminé hacia el estacionamiento. Tom Morrison organizaba una cena con clientes esa noche, el tipo de evento de construcción de relaciones que Eastman probablemente habría delegado a un subordinado. Conduje por el centro de Denver, pasando edificios de oficinas llenos de jóvenes profesionales ambiciosos que creían que los negocios se trataban de algoritmos y márgenes de ganancia. Quizás algunos de ellos tenían razón. Pero yo había aprendido algo diferente de mi padre. Algo sobre construir cosas que duran. La confianza fluye en ambas direcciones y la lealtad se gana una relación a la vez.